Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto de La Vuelta de Obligado, triunfo tradicional con letra de Miguel Brasco e interpretado por Alberto Merlo. Hoy, 11 de diciembre, damos comienzo al programa 293 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas, por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a Volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 293, que corresponde al sábado 11 de diciembre. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque tenemos la columna de política internacional que trae Hernán Pereira, y luego, inaugurando la columna de Medio Oriente, Fernando Izas, que es el conductor del programa Detrás de los Muros y que trae la columna de Medio Oriente, hoy dedicada a este tema: Derechos Humanos en la Argentina y Palestina, Quo Vadis. A continuación, RS Positivo nos trae su humor musical con los agrotóxicos, cerrando el primer bloque del programa. Un pequeño intervalo para informar de nuestros otros medios de comunicación y se abre el segundo bloque con el cine argentino que nos trae Fabián Dueck con este título: Este fin de semana. Y luego, para cerrar el bloque y el programa, la columna Detrás de un tango de Nora Bologna, con el homenaje al Día Nacional del Tango. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si comenzás con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya varios años. En primer lugar, la situación en Latinoamérica, con el frustrado intento por destituir al presidente de Perú, al
por supuesta inhabilidad moral, de acuerdo a una iniciativa promovida en el Congreso por los partidos de derecha y ultraderecha, con Keiko Fujimori a la cabeza. Necesitaban 52 votos para esta insólita acusación de inhabilidad moral para desempeñar la presidencia el presidente Pedro Castillo, y lograron 46, 43 propios y 3 de otros partidos de derecha que habían resuelto no apoyar la acusación. De todas maneras, sigue latente la crisis política en Perú. El gobierno de Castillo no logra consolidarse, ha habido infinidad de cambios de ministros en estos 4 meses, incluyendo a la ahora primera ministra. Había arrancado con un compañero hombre, y luego fue obligado a renunciar también Héctor Béjar como canciller, y toda una serie de situaciones donde le han manejado prácticamente la agenda y lo han colocado en una posición política prácticamente de arrinconado al gobierno peruano. Es decir, que van a seguir insistiendo, está la embajada por detrás, es muy fuerte la presión en contra del gobierno peruano, se hace difícil. La otra cuestión tiene que ver con las elecciones de Chile el próximo 19, la segunda vuelta del balotaje. Todas las encuestas dan ganador a Gabriel Boric. En realidad, de las 5 principales encuestas lo dan ganador, y hay una sexta que pronostica un triunfo por apenas 2 puntos, 51 a 49, y aclara que es virtualmente un empate técnico. De todos modos, todo indica que Boric ha capitaneado y liderado una reacción muy fuerte luego de la primera vuelta del balotaje, donde salió segundo, a 2 puntos detrás del ultraderechista José Kast, y logró ir sumando apoyos y cambiando aspectos de su imagen que no eran demasiado atractivas para el electorado chileno. Se supone además que ha logrado despertar interés en estas elecciones, y solo el 48% de presentismo en la votación de la primera vuelta puede aumentar a más del 60% en la segunda vuelta, con una clara tendencia en favor del hombre progresista de la izquierda. Habrá que esperar. En estos días se está definiendo también qué es lo que va a ser el tercero en discordia, el economista Franco Parisi, un personaje realmente muy, muy raro, que sacó el 12,8% de los votos sin pisar territorio chileno, y además con 2 procesos judiciales millonarios. El primero tiene que ver con el no pago de la pensión a 5 de sus hijos, de 2 matrimonios en Chile. No ha pagado directamente, y tiene una demanda y una condena por esto, y una orden de arraigo de la justicia chilena, que casi es una orden de detención. Entonces no fue a Chile, dijo que en realidad estaba preocupado por el coronavirus, pero logra sacar el 12,8% de los votos. Un hombre que además tiene otro proceso por una estafa que tiene que ver con remates inmobiliarios, donde era el principal beneficiario de esa estafa. Parisi, además, para decidir a quién va a apoyar, propuso un programa con un cuestionario a los 2 candidatos a esta segunda vuelta, donde él y 3 de sus adláteres por Zoom le hacían preguntas y debían contestar. Asistió el candidato ultraderechista José Kast, y estaba en veremos Boric, que no tenía demasiadas ganas de ir, porque se sabe que Kast en su reciente visita a Estados Unidos tuvo reuniones con Parisi, y esto de la entrevista, que es pública, además podría ser una encerrona política. Para seguir con la región, el 17, el viernes que viene, se iba a celebrar una reunión del Mercosur para celebrar los 30 años de la formación del bloque regional, que iba a reunir a los presidentes y a los cancilleres y ministros de Economía de los países miembros. La suspendió Bolsonaro
y transformó la reunión que iba a ser presencial en la capital brasileña en una reunión virtual, ofendido por la presencia de Lula en Buenos Aires para el aniversario del 10 de diciembre del retorno a la democracia en la Argentina. Lula asistió, estuvo en el palco con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y sin embargo, bueno, todo esto provocó la reacción de Bolsonaro, que ha amenazado incluso con no apoyar a Argentina en sus negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Una situación de tensión en un momento difícil para el Mercosur. Brasil lo viene saboteando y boicoteando, otro tanto hace el gobierno derechista de Uruguay, que ha fijado aranceles por su cuenta al margen de la unión aduanera de los países miembros. Realmente es una situación difícil, muy, muy difícil. En Estados Unidos ha llevado adelante una reunión, un foro mundial de defensa de la democracia, donde invitó a un conjunto importante de países de todo el mundo, y en América Latina excluye a Bolivia, a Venezuela, Cuba, a Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y Haití. Todas estas exclusiones, en tres casos tienen una clara connotación política, que es Venezuela, Cuba y Nicaragua, y también lo tienen en lo que tiene que ver con Bolivia, ya que sabemos todos que están empeñados en una campaña de hacer retroceder a los gobiernos populares de la región, y Bolivia está elegido como uno de los más importantes, y además dividir, porque están creándole problemas políticos a diario a Pedro Castillo en Perú, pero también lo invitan a esta reunión. Lamentablemente Argentina va a concurrir a la reunión porque se teme que, de no hacerlo, habría de parte de Estados Unidos la posibilidad de un boicot o de un retiro del supuesto apoyo para el acuerdo con el FMI. Si se canjean principio por plata, una política que, bueno, habrá que analizar si es correcta, si es la que corresponde en este momento. Tampoco han sido invitados China, Rusia, Turquía y Hungría, entre otros países, por una serie de consideraciones políticas. Pero es curioso, por Venezuela se invita a Guaidó, que ni siquiera ya es reconocido por los propios opositores venezolanos como el autoproclamado presidente de Venezuela. Realmente parece mentira que a un foro de defensa de la democracia se invite a este tipo de personajes. Pero bueno, hay que ver y esperar. Biden ha dicho que Argentina y Brasil son los países, junto con México, los tres países que le importan particularmente a Estados Unidos, y que por eso se invitaba a la Argentina y se iba a tratar de que ayudarla en algunos procesos, como en el caso del FMI. Las miradas internacionales convergen a la crisis entre Rusia y Ucrania, con la militarización de las fronteras entre ambas naciones. Hay un conflicto con Ucrania y Rusia de vieja data. Rusia ha recuperado para sí la península de Crimea. Ucrania sigue sosteniendo que forma parte indivisible de su territorio. Y además Ucrania se ha volcado a Occidente, bajo la presidencia de Volodymyr Zelensky, el actual presidente, que está piloteando una alianza con la OTAN, que es la que cuestiona a Rusia, diciendo que pone en peligro la seguridad de sus fronteras. Ahí hay todo un tema con la... Rusia es el máximo abastecedor de gas para Europa, incluso a la propia Ucrania, y Ucrania está padeciendo una crisis energética muy grande porque los cortes de gas se están dando bastante a menudo. Los rusos en esto son muy, muy fuertes, como viejos políticos que saben presionar. Hay que decir que Rusia niega que esté con preparativos militares para invadir Ucrania. Biden ha dicho que no va a enviar tropas a Ucrania en caso de una invasión rusa, pero que van a existir sanciones
políticas y económicas como nunca se hayan visto en la historia, y en esto fue apoyado por la Unión Europea. Ucrania no forma parte de la OTAN, de modo que no hay por escrito obligación de los máximos países, los países más poderosos de Occidente, de apoyar a Ucrania en caso de una invasión. Ucrania ha denunciado que hay también un intento de golpe interno, porque está cayendo mucho la popularidad del presidente Zelensky, producto de la crisis económica, de la pandemia, que ha causado enormes problemas y que en este momento ha recrudecido y generado una situación casi límite para el sistema de salud pública de Ucrania. Soy Fernando Isas, a cargo de esta columna de política internacional, especialmente Palestina, Medio Oriente, y quiero agradecer a las compañeras y compañeros del programa Obligados a Volver por este espacio y este convite. En estas horas que estamos festejando y conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos y una fecha más, un año más de nuestra recuperada democracia después de la última dictadura cívico-militar eclesiástica que nos sumiera, creo yo, en la noche más oscura y más trágica, al menos de la historia más reciente de nuestro país. Decía, estamos en las calles conmemorando los derechos humanos justamente en un país que es recientemente premiado, reconocido por sus políticas de Estado sobre las violaciones a los derechos humanos, pero fundamentalmente por el respeto a estos derechos humanos. Hace pocas horas nada más, las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ungió por unanimidad a la Argentina para que desempeñe y lleve adelante la presidencia del Consejo de Derechos Humanos durante todo el próximo año 2022. Y este reconocimiento de alguna manera abona la política que nuestro país, a tropezones, muchas veces con muchas críticas, ha llevado adelante sobre esta cuestión de derechos humanos. Y quiero hacer un foco en la columna del día de hoy justamente en las controversias y en las contradicciones que muchas veces desde lo institucional se da a nivel de derechos humanos, no así a nivel de los pueblos. Hace pocos días nomás, el día 29 de noviembre, se celebró y se conmemoró el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino, porque en esa fecha de 1947, las Naciones Unidas de manera dictatorial, inconsulta, de facto, sugirió una recomendación a través de la resolución 181 de la partición de un territorio originario, la Palestina histórica, para la creación de dos estados, uno árabe palestino y el otro que iba a cobijar a europeos de distintas nacionalidades, aparentemente todos de fe judía, para que puedan tener su tierra escapando de la Europa nazi. Este horror que asoló no solamente a Europa, sino al mundo entero, y que en estos días pareciera ser que está recobrando fuerza la bestia para pergeñarse nuevamente en los lugares de poder. Decía 29 de noviembre de 1947, y apenas 6 meses después,
se declara la creación del Estado de Israel entre el 14 y el 15 de mayo de 1948, y pongo énfasis en decir la declaración de la creación, porque el terrorismo semántico y el terrorismo comunicacional que el imperialismo nos viene intentando imponer desde entonces en una o con una de sus aristas, que es el sionismo, como uno de los ADN de este enclave colonial, decía, hablan de la independencia y en realidad el Estado de Israel no existía, no se independizó de nadie, no llevó adelante una guerra o una lucha por la independencia, como sí la está llevando desde 1948 el pueblo palestino. Una lucha por la autodeterminación y por la independencia, a pesar de que el sionismo nos intente vender la imagen de terrorismo todo el tiempo. El pueblo palestino tiene por el derecho internacional también la posibilidad del uso de las armas para defender su territorio invadido. Invadido violando los derechos humanos, porque aproximadamente ese territorio histórico de la Palestina fue dividido en un 50% para la creación de dos estados. El Estado de Israel se llegó a crear, el Estado palestino no, de facto no existe, a pesar de que hay una declaración de la creación del Estado palestino en 1988 en la República de Argelia, que no se puede concretar por la ocupación sistemática de Israel en todos los territorios palestinos, con la implementación de hasta 600.000 colonos ilegales dentro de esos territorios, colonos de distintas nacionalidades que se arrogan el derecho sobre esa tierra en detrimento del pueblo originario. Esta es la realidad, que muchas veces se contradice con el deseo de los pueblos e inclusive contra el deseo o la intención o la resolución o la decisión política de algunos dirigentes y de algunos gobernantes. Y justamente quiero hacer hincapié en esta cuestión, porque creo que en la Argentina estamos viviendo momentos en que no son muchas las posibilidades de recupero, de reconstrucción que tenemos, y particularmente por el auge de las extremas derechas más conservadoras, más fascistas en todo el mundo. Nosotros no somos la excepción, sino tenemos que observar el auge de algunos impresentables de la más rancia derecha argentina. Pero decía, en esta presidencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que va a llevar adelante el año que viene nuestro país, un país que fue de los pocos que reconoció la creación del Estado de Palestina, este Estado que decíamos inviable en el terreno, pero que además en los foros internacionales, particular y especialmente en Naciones Unidas, a través de la ponencia en reiteradas oportunidades de la doctora Cristina Fernández, en ese entonces presidenta de la República, en el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino y en la condena a las violaciones de los derechos humanos por parte del enclave colonial israelí. Me preguntaba, y lo dejo como una suerte de reflexión para todos nosotros, porque en algunas cuestiones de
de la política internacional, esta política globalizada, tenemos que entrar a decodificar ciertas señales y ciertos mensajes. Decía, este gobierno nuestro, en el ejercicio de la presidencia de la Secretaría o del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, este gobierno en que la doctora Cristina Fernández desempeña el rol de vicepresidenta, ¿cuál va a ser la política de Estado, no solo de gobierno, sino de Estado, con respecto a la condena a la violación de los derechos humanos llevada adelante por Israel, el genocidio y la limpieza étnica? Yo, para despedirme, quiero reflexionar sobre una cuestión que nos atraviesa como argentinos, como latinoamericanos, pero también como hijos de la diáspora palestina. Voy a nombrar dos presas políticas que son emblemáticas, icónicas, y en la persona de estas dos presas políticas, de acá y de allá, el reconocimiento, la solidaridad y la fraternidad para todas las presas y presos políticos de Palestina y de Argentina. Nuestra Milagro Sala, que en pleno gobierno democrático y de este signo de un gobierno nacional y popular, sigue encarcelada como tantos otros decenas de presos políticos en la Argentina. Y Juana Ruiz, una española, residente en Palestina hace 35 años, perteneciente a una ONG, o sea, un organismo no gubernamental de Naciones Unidas que brindaba apoyo y ayuda sanitaria al pueblo palestino en esta pandemia de COVID-19, encarcelada en el mes de abril por el enclave de ocupación israelí, y que se le fue negada hace pocas horas nomás, creo que el día lunes pasado, la prisión domiciliaria. Después de varios meses de estar con esta figura que encontraron los tribunales israelíes de detención administrativa, sin acusación, sin juicio, y con la posibilidad de estar años encarcelados, sin juicio, sin causa, sin acusación, como tantos y tantas palestinos y palestinas. Una reflexión con respecto a esto creo que nos va a ayudar a decodificar qué lugar pretendemos, al menos algunos, de nuestro país en el concierto internacional. Muchas gracias, compañeros y compañeras de Obligados a Volver, y hasta pronto. Los agrotóxicos son las persónicas que contaminican nuestro planética con sus venénicos tan glifosáticos, fumigan tódico y no les importica. Los agrotóxicos son las persónicas que contaminican nuestro planética. Los vegetálicos se vuelven málicos con agrotóxicos que son fatídicos. Corporaciónicas con sus venénicos suman ganancias muy fabulosicas. Los alimenticos con agrotóxicos suman ganancias que son fatídicas. Nuestro organismico contaminadico con glifosático y otros venénicos fumigan cerquica de las escuelicas y te enfermas no les importa un pítico. Fumigan tódico con glifosático, si te morís no les importa un pítico. Los que controlican todo este asuntico al parecer hacen bastante poquico, porque el problemica del glifosático es repetídico y bastante viejico. Si a los monsánticos no los controlican, nos envenenican a todo el mundico. Obligados
Obligados a Volver se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Tehuel, el joven trans de 22 años que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, está desaparecido y hasta hoy no sabemos qué le sucedió. Por eso seguiremos insistiendo, preguntando hasta que se esclarezca su paradero. ¿Dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Ahora, además, les presentamos la entrevista, un encuentro profundo con personalidades destacadas los lunes a las 21 horas. Hola, ¿cómo están? Soy Fabián Dueck y hoy volvemos a hablar de cine. Nuestro estreno de hoy es una película de Mara Pecio llamada Ese fin de semana, que está protagonizada por Miss Bolivia, por Irina Michisco y por Laura Kramer. Es una película estrenada esta semana, va a estar en salas, también va a estar siendo estrenada en Cinear TV. Mara Pecio es una directora debutante. Esta película, Ese fin de semana, tiene un largo recorrido, ya que ella ganó el primer premio para desarrollar el guión allá por el año 2013. En la Argentina el cine implica un trabajo de largo aliento, entre que uno empieza a desarrollar, se escribe, se consiguen los créditos, se rueda, se monta, se estrena. Suelen pasar al menos 4 o 5 años. En este caso pasaron 7. La película trata sobre la relación entre una madre y su hija, ese reencuentro, esas connivencias, esos permisos, esas cosas no dichas, ese leve encuentro, las decepciones entre una madre y su hija. Pero también trata sobre la vida de los jóvenes y cómo socializan en un lugar al que un porteño como yo ignora completamente, como pueden ser los suburbios de algún pueblo de Misiones. La trama se desarrolla alrededor del encuentro fortuito entre una madre que abandonó el hogar y una hija que intenta empezar a vivir por sí misma con sus propias elecciones. Con un padre que está ausente, en teoría trabajando, que está presente en la boca de su hija, en palabras de su hija, de un modo cercano, de un modo paternal, pero ausente de la trama. Es una película donde intervienen una serie de circunstancias que tienen que ver con la ética y con la moral, en el camino que construyen los personajes, y donde la autora de la película no tiene un tratamiento donde se juzgue al personaje. Los personajes hacen lo que hacen, pero tienen que
llevar adelante un camino, y en la película ese camino se logra. El cine argentino está plagado de películas donde lo básico de una narración está ausente. El cine argentino es un cine en general de bajos presupuestos. Lo que se conoce como una película de estándar medio es una película que tiene poco dinero para gastar. Está obligada a elegir, y cuando es una película de un director debutante, en este caso de una directora debutante, una ópera prima, más aún. Con lo cual, esa persona que no tiene la mayor de las experiencias tiene que elegir en qué centrar sus recursos y qué cosas dejar de lado. En esta película hay una serie de elecciones que se tomaron al inicio y que se respetaron durante toda la realización, que permiten ver una película coherente, bien contada, que no está sobrada de recursos, pero donde las cosas están ahí por una razón. Hermosos encuadres, en general los rubros técnicos cumplen tranquilamente con un estándar medio, quizás alguna cosa en el sonido quizás pueda ser un poquito remarcable, pero realmente una buena producción, y los recursos que son utilizados son coherentes a lo largo de toda la película y logran dar cuenta de una historia compleja, ambientada en un espacio que la mayor parte de los argentinos no conocemos, con lo cual hay un abordaje interesante. El tema de la frontera en sí implica algo en particular, algo de los pases. Esta película es una película hecha por una mujer, protagonizada por mujeres, para todos nosotros. Es una película acotada, pero muy, muy prolija, sin moralismos, sin juicios. Una historia contada en base a imágenes, no en base a palabras. En este caso, la directora cuenta una historia que se desarrolla compleja y sin explicaciones y se resuelve de una manera fuerte y natural. Ese fin de semana, de Mara Pecio, una película muy recomendable. Continuando con el cine argentino, llega ahora el turno de comentar el ciclo Muestra Cortos Argentinos. El cortometraje es al largometraje lo que el cuento es a la novela. Su dimensión, su duración, le exige una cierta maestría para lograr contar una historia redonda en poco tiempo. Es difícil ver buenos cortos argentinos porque no hay en general ciclos que los muestren. A veces uno puede ver un cortometraje en Cinear TV, pero como no están catalogados ni seleccionados, se alternan más buenas que malas. En este caso, tenemos la suerte de tener un ciclo que desde el día de ayer, 10 de diciembre, y hasta el 17 se va a poder ver en el portal Octubre TV. Es un ciclo de cine curado por Cintia Sabat y Paulo Pécora, ambos periodistas y cineastas que han seleccionado lo mejor de la producción de los últimos años, incluyendo este periodo pandémico, y han logrado una muestra muy, muy poderosa. Voy a recomendar un corto que a mí específicamente me gustó muchísimo, que es autoría de Pablo Weber, un cordobés, que tiene 2 cortos hechos, el tercero en producción. El corto se llama Homenaje a la obra de Philip Henry Gosse, que es un naturalista del siglo XVIII. Una hermosura con un diseño de sonido que realmente me ha sorprendido. Un comentario aparte, merece el portal donde se va a ver Octubre TV, como ustedes quizás sepan, es el portal de streaming del Grupo Octubre, también editor del diario Página 12. Van renovando periódicamente distintos ciclos, hay cosas muy interesantes para ver, entre otras este hermoso ciclo de cortometrajes argentinos. Los cortos que integran la muestra se caracterizan por ser todos estética y éticamente distintos, narrativamente distintos, pero todos de una factura muy elaborada, en general buenos guiones, pero mucha calidad técnica y narrativa. Realmente a uno puede gustarle más uno que otro, pero realmente vale la pena. Esto es Obligados a Volver y yo soy Fabián Dueck, hablando de cine argentino.
Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa Obligados a Volver, en vivo por nuestro canal de Facebook y de mi columna Detrás de un tango. Hoy, 11 de diciembre, se celebra el Día Nacional del Tango. La historia del tango no es una historia convencional de estilos que evolucionan década tras década, ni de tradiciones nacionales que compiten entre sí, ya que deben acomodarse innumerables elementos estéticos, como también valores éticos y filosóficos. Gauchos, criollos, inmigrantes europeos y afroargentinos participaron en la formación del género. En el tango encontramos el candombe negro, la habanera cubana, la milonga, la música popular española, el violín gitano, los violines judíos, el klezmer, la nostalgia italiana, el bandoneón alemán, la impronta parisina, el jazz y la música clásica contemporánea. Es un proceso cultural complejo que incluye a la pampa, la ciudad y el puerto. El tango es una enorme ventana que nos permite acercarnos a la historia sociocultural de la Argentina. Y es también una institución informal que permitió la integración de los inmigrantes a la vida del país. Para los argentinos, el tango continúa siendo un referente central cultural y una fuente importante de cohesión cultural. Con frecuencia escuchamos referencias cotidianas a las letras de tango y también en la obra de los grandes escritores argentinos. La música de tango ha evolucionado dramáticamente desde principios del siglo XX hasta la música vanguardista e innovadora de Astor Piazzolla, cuya música sintetizó tango, jazz y música clásica contemporánea. Fue la ruptura de un paradigma. En el siglo XXI, el tango no escapa al fenómeno de la globalización. Una noche de 1965, el compositor y productor artístico Ben Molar, cuyo nombre real era Moisés Smolarczyk Brenner, estaba en camino a la casa del director de orquesta y compositor de tango Julio De Caro para festejar su cumpleaños, cuando se le ocurrió una idea. Se dio cuenta de que el 11 de diciembre coincidían los cumpleaños de De Caro y de Gardel, los mayores exponentes de dos vertientes del tango, símbolo de la cultura nacional. Julio De Caro era la música, Gardel la voz. Así es que tomó la iniciativa y ese mismo año Ben Molar presentó a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires la propuesta de declarar el 11 de diciembre Día Nacional del Tango en homenaje a ellos. Contó con el apoyo de varios organismos, SADAIC, Argentores, SADE, la Casa del Teatro, SADEM, la Unión Argentina de Artistas de Variedades, la Academia Porteña del Lunfardo, Radio Rivadavia, la Fundación Banco Mercantil, la Gardeliana, la Asociación Argentina de Actores y la Asociación Amigos de la Calle Corrientes. Sin embargo, pasaron 12 años para que la propuesta fuera aprobada mediante decreto municipal
el 29 de noviembre de 1977 y nacional el 19 de diciembre de ese mismo año. Desde entonces, todos los 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango. Julio De Caro nació en Buenos Aires el 11 de diciembre de 1899 y falleció en Mar del Plata el 11 de marzo de 1980. Fue violinista, director de orquesta y compositor. Se inició en la segunda década del siglo XX junto a los grandes creadores de la época, como Eduardo Arolas, Roberto Filpo y otros, que habían transformado el tango, y recibió la influencia de los primeros grandes melodistas del género, como Juan Carlos Cobián y Enrique Delfino. Empapado de estas tendencias, De Caro formó un sexteto con el que fundó desde 1924 un nuevo estilo en el tango. Este trascendería de tal modo en la historia posterior del género que no solo terminaría constituyéndose como otra vertiente, sino que se lo reconocería como la Escuela de Careana, representante del plano instrumental, diferenciándose de la escuela gardeliana en el vocal. Ambas se consolidaron como modelos de interpretación del tango y fueron las máximas exponentes en sus respectivos ámbitos. Carlos Gardel, el zorzal criollo, cantante, compositor y actor argentino, nacido en Toulouse, Francia, en 1890 y fallecido el 24 de junio de 1935 en un accidente aéreo en Medellín, Colombia. A través de los años, Gardel, su imagen y su voz se convirtieron en el símbolo de la cultura, mito y leyenda, hasta tal punto que en 2003 la UNESCO registró su voz en el programa Memoria del Mundo, dedicado a la preservación de documentos pertenecientes al patrimonio histórico de los pueblos del mundo. Adorado e idolatrado masivamente, especialmente en Argentina y en Uruguay, el zorzal criollo no deja de despertar suspiros y confirmar que cada día canta mejor. Acaricia mi sueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo se olvida.
que me quiera, la rosa engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ella eres mía, y loca la forzana se cortará de tu amor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verán que eres mi consuelo. Queridos amigos, oyentes, me despido de ustedes hasta mi próxima presentación, deseándoles que estén bien, que se cuiden. Y aclarándoles que todos los fragmentos que se han escuchado pueden encontrarse en los canales respectivos de YouTube. Ellos fueron Viva el Tango, de Raúl Garelo, Gallo Ciego, de Caro, Flores Negras, de Julio De Caro, y El Día que me quieras, de Carlos Gardel. Hasta la próxima, que estén bien. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador, Nicolás Rearte, por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles y sábados, siempre a las 18 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira constantemente para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Mujeres luchar.